tardes, bendiciones a todos. Voy a compartir un poco acerca del libro Ministerio de Curación y le quiero poner como título Dios es consciente de los esfuerzos que hacemos o Dios ve nuestros esfuerzos. Voy a leer un párrafo del capítulo 5 hablando acerca de un paralítico y dice así: el discurso quedó interrumpido. Si recordamos esta historia, aquí el paralítico fue traído por unos amigos a Jesús, pero no pudieron entrar a la casa de Pedro porque estaba llena la casa. Entonces abrieron un boquete en el techo y ahí bajaron al paralítico, y es lo que está diciendo acá. Cuando bajaron al paralítico, dice que el discurso de Jesús quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido del enfermo y vio sus ojos implorantes fijos en él. Bien conocía Jesús el deseo de aquella alma agobiada. Era Cristo el que había llevado la convicción a la conciencia del enfermo cuando estaba aún en casa. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia del Salvador bendijo su corazón. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que Él era el único auxiliador del pecador, y había visto crecer esa convicción con cada esfuerzo del paralítico por llegar a su presencia. El paralítico hizo varios esfuerzos para llegar hasta Jesús. La casa estaba llena y él, de alguna manera también incómodo, fue subido al techo. Entonces aquí dice el párrafo anterior dice: por indicación suya, por indicación del paralítico, sus amigos lo subieron al tejado de la casa y, haciendo un boquete en él, le bajaron hasta los pies de Jesús. Entonces la indicación fue dada por el paralítico y ese esfuerzo lo vio Jesús. Y dice: Cristo era quien había traído a sí mismo al que sufría. Y ahora, con palabras que eran como música para los oídos a los cuales eran destinadas, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando vemos esta parte o esta cita bíblica, cuando le dice Cristo al paralítico que confiara porque sus pecados habían sido perdonados, este hombre todavía este hombre estaba, dice aquí, dice que la dolencia que llevaba este paralítico era el resultado de llevar una vida pecaminosa, y el remordimiento amargaba su padecer. Este hombre se sentía muy amargado, se sentía desesperado, se sentía perdido, cargado de pecados. Entonces, cuando Jesús le dice: confía, hijo, tus pecados te son perdonados, la carga de culpa se desprende del alma del enfermo. Ya no puede dudar. Las palabras de Cristo manifiestan su poder para leer en el corazón. La esperanza sucede a la desesperación y el gozo a la tristeza deprimente. Ya desapareció el dolor físico y todo el ser del enfermo está transformado. Sin pedir más, reposa silencioso y tranquilo, demasiado feliz para hablar. Todavía ese paralítico no podía levantarse, aun cuando ya había desaparecido la desesperación y la tristeza. Todavía reposó silencioso y tranquilo. Pero cuando el Señor le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa, el paralítico en ese momento se levanta y camina. Pero lo que quería destacar es que Jesús ve el esfuerzo que hacemos para llegar a su presencia. Y hay una cita bíblica que también menciona este libro y bueno, la Biblia dice que el que viene a Jesús, Él no lo echa fuera. Así que vayamos al médico divino, a Jesús, y Él, como el paralítico, nos va a decir: hijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, para finalizar voy a leer el último párrafo que dice:
Muchos observaban suspensos tan extraño suceso y se daban cuenta de que las palabras de Cristo eran una invitación que les dirigía. ¿No estaban ellos también enfermos del alma por causa del pecado? ¿No ansiaban ellos también verse libres de su carga? Entonces aquí vemos que las palabras de Cristo eran una invitación que les dirigía. ¿Qué invitación es esa? La invitación de confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al momento de escuchar esas palabras, el enfermo o el paralítico pues se sintió feliz, se sintió gozoso, desapareció su desesperación y continuó con una nueva vida. Así nosotros también podamos empezar una nueva vida con el Señor, pues Él ha perdonado nuestros pecados. Bendiciones.